Hemos escuchado las duras palabras para con los indepes del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, pero quiero comentar con él un par de cosas que me rondan en la cabeza. Jordi Cañas, muy buenas tardes y muchas gracias por Xavi, atender ¿cómo nuestra estás? llamada. Vamos a ver, ¿cómo les deja a ustedes su batalla particular en el Europarlamento la cuestión del Pegasus? Habida cuenta de que, bueno, pues parece que hoy se ha revelado que el CNI tenía un mandato de un juez para intervenir las conversaciones de 18 de los denunciados 65 casos. Es evidente que los indepes van a tratar de que el caballo de Troya proyecte una idea pues nociva de la democracia española. ¿Eso cómo se va a compensar? Bueno, pues con trabajo, con mucho trabajo, Xavier, porque las mentiras del separatismo, no solo catalán, sino el vasco también en Europa, durante décadas no tuvieron respuesta, pero ahora sí. Y lo que hay que seguir haciendo es desmontando esas mentiras. Como tú bien sabes y nuestros espectadores, el separatismo había orquestado una campaña perfectamente planificada para un día antes de la constitución de la comisión de investigación en el Parlamento Europeo sobre Pegasus, por aquellas informaciones que habían salido en el año 20 sobre filtraciones de 1.300 posibles teléfonos controlados o infectados por Pegasus, entre los cuales hablaba de Macron, de muchos periodistas, activistas. Pues el nacionalismo catalán llevaba durante más de casi 2 años preparando el momento para lanzar una campaña de propaganda masiva como hizo el día antes de la constitución, ¿no?, de la comisión. Una campaña que todos sabemos que estaba perfectamente planificada porque el dominio de Catalan Gate estaba registrado desde el año 2020, el Twitter desde el año 2012. Bueno, y se preparó todo en este caso, un informe que yo creo que vamos a demostrar en la Comisión de Pegasus del Parlamento Europeo de que no tiene ningún tipo de rigor académico, pero bueno, de alguna manera consiguieron, junto con la publicación en el New Yorker, un medio que la Generalitat riega con generosas subvenciones, un artículo de un prestigioso periodista, pues crear una campaña. Eso, como tú sabes, como el gobierno de España, pues lejos de aclarar las cosas, lo que suele hacer cuando interviene es liarlas, pues había creado un estado de opinión de una buena parte de los diputados, donde se empezaba a comparar España con Hungría y con Polonia en el atentado contra las libertades individuales, ¿no? Bueno, yo creo que ayer lo conseguimos parar en el Pleno del Parlamento. Fíjate que habiéndose constituido una comisión una semana antes, en el Pleno del Parlamento se llevó un debate sobre esto, cosa que es bastante extraña, es decir, cuando hay una comisión que justo acaba de empezar, no se lleva un debate al Parlamento, porque el debate al final lo que se obtiene son conclusiones, ¿no? De la comisión es, a través del trabajo, acabar concluyendo una información. Estos ya tenían la prueba y la conclusión. El gobierno español había investigado ilegalmente a los independentistas catalanes por ser una minoría nacional y eso era porque España es una democracia fallida, ¿no? Bueno, yo creo que ayer pincharon un poco en hueso, pero que hay que seguir haciendo, pues eso, desmontando sus mentiras. Sí, pero sería bueno que la Eurocámara conociera, por ejemplo, que ese periodista prestigioso, apellidado Campos, era el cerebro informático de Tsunami Democrático, que los que trataron de romper con España tenían unas relaciones importantísimas con Putin y con la gente de Putin y con los agentes de Putin, y ya por último que incluso lo que hacían era escuchar y perseguir a ciudadanos catalanes, pero policías que no llevaban uniforme porque, pues ya sabe usted, porque eran agentes espías, ¿no? Pero que cobraban de los Mossos de Escuadra y de la Generalitat y a sus órdenes espiaban a catalanes por no pensar como ellos. Eso, ¿cómo se le hace llegar al eurodiputado que no conoce Bueno, nuestro país? se lo vamos a hacer llegar. Yo soy miembro de la Comisión Pegasus. De hecho, esta semana que vienen ya los primeros expertos, entre ellos uno de los redactores del informe Citizen Lab. Ya tengo una batería de preguntas, son preguntas no retóricas, pero preguntas para que quede en evidencia que el informe utilizado por el separatismo catalán es un informe que no tiene rigor académico, que es más bien es un informe pagado y hecho a medida por el separatismo catalán para la campaña de propaganda, pero sí que vamos a seguir y durante la comisión lo vamos a explicar. Yo, de hecho, ayer ya lo hice, que era paradójico aquellos que durante el gobierno de la Generalitat en 2017 había sido acusado de espiar y perseguir y seguir a periodistas, a políticos catalanes constitucionalistas, a activistas de la sociedad civil, que querían quemar las pruebas, acuérdate, llevándolas a la incineradora,
ahora estuvieran exigiendo explicaciones a aquellos que negaron una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para investigar este caso de espionaje y de seguimiento de políticos en un contexto prácticamente de golpe de Estado en Cataluña. Bueno, pero lo vamos a hacer y la comisión yo creo que les va a salir rana. Fíjate lo que te digo. Yo creo que durante la comisión tenemos suficientes elementos, suficientes preguntas, suficientes datos como para que, sobre todo el informe que han utilizado, se desvele como un gran fraude o como mínimo como algo que no puede ser esgrimido con solvencia académica, que es lo que ellos han intentado colar, ¿no? Expertos de Citizen Lab, dependiendo de la Universidad de Toronto, bueno, expertos de Citizen Lab, cuyo autor principal del informe es uno de los seguidos por la policía y que está bajo investigación judicial por ser uno de los promotores del Tsunami Democratic, que, recordemos, llenó de violencia las calles de Cataluña, asedió el aeropuerto, cortó vías de tren, provocó gravísimos incidentes en las calles de Cataluña, que estaba seguramente de la mano de la estrategia de Putin de desestabilizar España, ayudando al separatismo catalán. Una cosa que está investigando el Parlamento Europeo y que yo creo que fue uno de los elementos que dio la señal de alarma y que han querido, como un calamar, desviar la atención acusando a España de antidemocrático cuando se está empezando a seguir la pista de sus contactos con Putin, porque eso es una evidencia. Tsunami Democratic seguramente tiene una pata en la Rusia de Putin y tiene desde luego unos inductores entre los cuales está uno de los redactores de este informe. Y eso lo vamos a poder explicar en la comisión y los eurodiputados lo van a poder escuchar de primera mano, repito, no porque el gobierno de España lo está aclarando, que no lo está haciendo, sino porque vamos a hacer nuestro trabajo en Europa, que es desmontar las mentiras y la propaganda separatista. Pues brindo por ello, Jordi Cañas, y te emplazo a que la semana que viene nos cuentes cómo se produce este debate en el Europarlamento. Pues seguro, porque aquí no es una comisión de secretos oficiales y sí que os podré explicar sin que se me pueda acusar de ser un irresponsable lo que ha sucedido en esa comisión. Nos ponemos en contacto y os lo explico. Va a ser perfecto. Muchísimas gracias y te deseo una feliz tarde. Gracias a ti, Xavi.